así lo quiso, Él dispuso traernos a la vida. Estamos aquí porque alguien nos puso, y ese alguien es Dios, es el creador de todas las cosas. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Nuevo Testamento contiene un amplio mensaje dado por Jesús referente a los niños. En el texto de hoy, el Señor Jesucristo habla sobre la necesidad de dejar a los niños venir a Él y la necesidad de que los mayores seamos como los niños en su conducta, porque de los que sean como ellos es el reino de los cielos. Si queremos entrar al reino de Dios y heredarlo, dice Cristo que debemos ser como los niños y dejar que los niños se acerquen a Jesús. Por eso hoy no solo quiero apoyar la argumentación de Jesús en el texto base, sino también revisar los textos paralelos en los que Jesús habla de los pequeñitos. A través de esta exposición deseo enseñar acerca de los siguientes puntos. La advertencia de Jesús concerniente a los niños. El simbolismo que hay detrás de este pasaje bíblico. La inocencia de los niños. El mandato de Jesús en cuanto a dejar a los niños venir a Él. El paralelismo que usa Jesús, que el que recibe a un niño lo recibe a Él, y la promesa que Jesucristo da para aquellos que tienen un gesto de bondad hacia los niños. Pasemos a nuestro primer encabezado. La advertencia de Jesús concerniente a los niños. Cristo recomendó a sus discípulos, no tener en poco a los pequeños, dice Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, esta escritura nos lleva a entender que los pequeños son de gran estima a los ojos de Dios, y Dios se ofende cuando son menospreciados. Según el diccionario, menospreciar significa conceder a una persona menor valor o importancia del que merecen. Considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. El Señor usa la palabra mirad para llamar nuestra atención. Mirad, pongan atención a lo que les voy a decir. Ninguno de ustedes menosprecie a otro. Esta escritura no solo aplica a los pequeñitos físicos, sino también a los pequeñitos espirituales, de los cuales también Jesús dice que debemos dejarlos ir a Él. Esto aplica tanto a los niños como a los creyentes. Dice Cristo que los ángeles que cuidan a estos pequeñitos ven siempre el rostro de su Padre que está en los cielos. Este es el simbolismo que hay detrás de este pasaje bíblico. Los creyentes verdaderos son vistos como los pequeñitos en el reino de Dios, y todo maltrato o menosprecio hacia ellos desagrada a Dios. Tanto desagradamos a Dios cuando menospreciamos a un niño físico como a un niño que ha nacido en la fe. Cristo nos enseña sobre el deber de guiar a los niños a Él. Estamos supuestos a guiar a los niños, a los pequeños, a los pequeñitos, a Jesús. Si estuviésemos todo el tiempo nosotros conscientes de que a través de nuestra conducta estamos guiando a los niños y a las personas a Cristo, tomaríamos más en serio nuestra conducta, porque ella está guiando a los hombres a Dios o al infierno. Nuestra conducta es mucho más importante que lo que decimos.
John Maxwell, en su libro Desarrolle el líder que está en usted, estampa un poema muy apropiado para reflexionar acerca de la influencia que todos podemos tener sobre los pequeños. Estas palabras no solo son para los padres, sino para todas las personas que tienen a alguien que los sigue. Se titula el poema El pequeño que me sigue. Dice así: quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue. No quiero desviarme porque temo que él me siga. No escapo de su mirada. Lo que yo soy también lo intenta. Como yo soy, quiere ser el pequeño que me sigue. Así que debo recordar mientras viva en los veranos soleados y la nieve de inviernos que estoy construyendo los años de un pequeño que me sigue. Seamos entonces una buena referencia para los pequeños físicos y espirituales que esperan que les demos a Cristo en nuestro modo de pensar y actuar. Me llama mucho la atención lo que Pablo llegó a decir en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La ocupación de Pablo era dar una buena referencia a los demás de Cristo para que los seguidores de él pudiesen seguir a Cristo. Su meta como sal en este mundo consistía en producir en los creyentes sed de Cristo, y esto no podía ser de otra manera que buscando el bienestar de los creyentes y ser un ejemplo para ellos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Así que Cristo nos enseña a través de la figura de un niño la importancia de ser como los niños y ser un ejemplo de amor para ellos. Nadie se hace grande en el reino de Dios haciendo sentir mal a los pequeños. El hombre mayor en el reino de Dios es aquel que es servidor de todos sus hermanos y ayuda a todos a crecer. No existe sombras para el hombre de Dios. El dicho, no quiero que esté a mi lado porque me hace sombra, es una expresión que alude que la persona que está en una posición alta no quiere que otro se acerque o que tome su lugar. Bueno, eso no existe en los creyentes verdaderos. La meta suprema del hombre de Dios no es vivir para sí, sino vivir para Dios y servir a los demás. La meta del hombre de Dios no es buscar sus propias glorias, sino la gloria de Dios. Cuando queremos agradar a Dios, tenemos la inocencia de un niño que vive en franca amistad con otros. Cristo nos presenta, en tercer lugar, la inocencia de los niños manifestada en su humildad. La humildad es una figura que usa Jesús aquí para modelar nuestro carácter cristiano. En Mateo 18, del 1 al 4, el Señor dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban disputándose posiciones y viendo quién era mayor que quién. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es curioso ver en los discípulos lo alejados que ellos estaban del modelo bíblico, del modelo de Dios y del verdadero espíritu del cristianismo, que Cristo tuvo que tomar a un niño y ponerlo como ejemplo para que un niño les guiara a la humildad que debían manifestar en el carácter. Cristo es enfático con los discípulos y también con nosotros si queremos ser grande en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Debemos volvernos como niños, debemos exteriorizar la nobleza, la inocencia, la humildad de un niño.
Esto es un antídoto para los prejuicios que muchas veces tenemos de las personas y la maldad innata de nuestra humanidad. Hermanos, la cualidad principal de un niño es la humildad. Al niño no le interesa estar en la primera página del periódico para que todos lo lean. Su nombre no le interesa que se reconozca en público. Más bien el niño desea pasar inadvertido y que nadie lo mencione. Los discípulos tenían el espíritu contrario, estaban buscando alabanza de los hombres, reconocimientos personales, y eso no les guiaría a la gloria de Dios, sino a la gloria terrenal y a la vanidad de la vida. Por eso Cristo les dice a ellos y también nos dice a nosotros: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Veamos algunas características más de los niños que los mayores también debemos imitar. Por ejemplo, los niños son dependientes de sus padres. Nunca creen que pueden crecer solos sin la ayuda de sus padres. A los niños les gusta estar acompañados y valerse de la experiencia de los demás niños. Ellos no tienen complejos, se expresan de forma natural. Los niños se sienten contentos con ser dependientes de los que les quieren ayudar y cuidar. También los niños son obedientes. Y la obediencia es fundamental en el reino de Dios. El que no está dispuesto a deponer su voluntad para obedecer a Dios y someterse a Dios, no puede ni entrar ni permanecer en el reino de Dios. Necesitamos un corazón de niño si queremos ser de Dios. Por otro lado, los niños se sienten seguros de la protección que les brinda sus padres y duermen sin preocupación, llenos de paz. Ellos no se preocupan por las ropas, por la comida, por el mañana. Ellos descansan llenos de confianza. Esta es otra cualidad que debe existir en nosotros, los hijos de Dios. Debemos dejar de afanarnos por lo terrenal como si esto fuera la única cosa en la que debiéramos ocuparnos de este lado del sol. Debemos saber que nuestro Padre sabe que necesitamos esas cosas y que Él suplirá cada una de ellas si buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente. Debemos en este sentido ser como los niños que están convencidos que sus padres suplirán todas sus necesidades. Hermanos, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. El trabajo de Dios es hacer, como dice un himno, y el trabajo de nosotros es creer. La humildad, la dependencia, la obediencia, la confianza de los niños deben guiarnos al verdadero carácter cristiano que Dios quiere forjar en cada uno de nosotros. Los niños no se miran superiores a los demás. Ellos no están con un espíritu divisivo. Al contrario, les gusta trabajar en compañía de otros niños. Y dice el Señor que tú y yo debemos volvernos como niños si queremos entrar a su reino. En Mateo 18, del 3 al 4. Nuevamente dice el Señor: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de Dios. Hay una característica más que poseen los niños y los mayores debemos también poseer, y es que ellos son perdonadores. Ellos no viven con un corazón cargado de odio y rencores. Ellos perdonan las ofensas. Y esto tiene sentido con lo que Cristo enseña acerca del perdón. En Marcos 11, del 25 al 26, dice el Señor: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Los niños se humillan. Los niños perdonan. Si nos volvemos como niños, vamos a exteriorizar el perdón y la humildad.
y vamos a volver a interactuar con los que en un momento atrás estábamos disgustados. Quiero hacer un énfasis más sobre el mandato de Jesús en cuanto a dejar a los niños venir a Él, registrado en Marcos 10:14. Mateo, por ejemplo, no habla de la indignación de Jesús contra las personas que impedían que los niños vinieran a Jesús, pero sí Marcos nos habla de esta indignación. Según el diccionario de la Real Academia Española, indignación es enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. Cristo se enojó contra aquellos que con sus actos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Jesús. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos no esconde la indignación de Jesús porque quiere transmitirnos el pensamiento de que Jesús aboga por los niños porque ellos son de Cristo y porque son de Cristo tienen el lugar especial en su reino. Por eso Cristo se indigna cuando hay alguien que está impidiendo que los niños se acerquen a Él. Ellos son los herederos del reino de Cristo. Qué bueno que cada uno de nosotros recordara la enseñanza de Jesús, que debemos ser como niños, y la indignación de Jesús contra toda persona que impide que los niños se acerquen a Él. Ahora bien, esto tiene una enseñanza mucho más profunda relacionada con el paralelismo que usa Jesús, que el que recibe a un niño lo recibe a Él mismo. Jesús mandó a sus discípulos a recibir a los niños y tratarlos como a Él mismo. En Mateo 18:5, Él dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La niñez no se limita a una etapa de la vida, sino a una condición de la vida también. Todos los que han nacido de nuevo y han aceptado la vida de Cristo son niños espirituales. Es obvia la responsabilidad que tenemos de cuidar, alimentar y velar por las necesidades de los niños, de los creyentes, como si fuese Cristo mismo. Los creyentes que están a tu lado y que han nacido de nuevo son niños espirituales que debemos cuidar como la niña de los ojos de Cristo. Este pasaje nos dice que debemos tratar a los creyentes como trataríamos a Cristo mismo. El mensaje de Cristo es que los creyentes deben ser tratados como lo trataríamos a Él, porque también son niños, y esto tiene sentido por la promesa que aparece en Mateo 10:42. La promesa que Jesucristo da para aquellos que tienen un gesto de bondad hacia los niños. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que, según tengamos oportunidad, dice Pablo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En Gálatas 6:10. Porque a Cristo servís cuando le hacemos un bien al hermano o a la hermana que está a nuestro lado. Así que este pasaje no se limita a referirse a los niños físicos nada más, sino a los niños espirituales también. Ellos son como los corderitos que deben ser alimentados y cuidados por los pastores. Esa es la tarea de todo líder cristiano, cuidar de los demás creyentes y también el deber de un creyente para con otros. Nota lo que Cristo le dijo a Pedro en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Los corderos representan aquí a los pequeñitos en la fe, a los creyentes
que deben ser apacentados, cuidados con celo santo. Cristo le está diciendo a Pedro: cuida de estos pequeñitos, de estos creyentes que creen en mí. Esta es la figura que Pedro tiene en mente en su primera carta, cuando escribe a los ancianos de la iglesia en 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que Dios quiere que apacentemos. Es un trabajo constante. Apacentar significa alimentar, nutrir. El trabajo de alimentar debe generarse en un ambiente también de paz. No podemos apacentar por la fuerza, como teniendo señorío sobre los creyentes, porque de esta manera le estaríamos impidiendo ir a Jesús. Debemos tratar a las ovejitas con amor, porque ellas no son nuestras, son de Cristo. También debemos apacentarlas con ánimo presto y ser en todo un ejemplo para ellas. El deseo de Dios es que tanto los niños físicos como espirituales vayan a Jesús y tengan la oportunidad de crecer en Él sin ser estorbados ni escandalizados. Tiene sentido este razonamiento porque Jesús dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En Marcos 9:42, Jesús está aplicando el concepto de los niños a los creyentes. Todo verdadero creyente es un niño espiritual porque se ha convertido, se ha rendido voluntariamente, completamente a Cristo. Los creyentes también son niños espirituales que necesitan ser guiados por el buen testimonio de los que sirven al Señor en una posición de liderazgo. No podemos guiar sin ser un ejemplo a los que nos siguen. Y debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos si en algún momento no hemos sido una buena referencia de Cristo para ellos, porque el que haga tropezar, pecar a algunos de estos pequeñitos, mejor le fuera estar muerto, dice Cristo. Y podemos inducir directa o indirectamente a alguien a pecar por lo que decimos, por lo que hacemos, por la manera de caminar, por la manera de vestirnos, muchas cosas más. Debemos cuidar entonces nuestro testimonio. Así que la idea de dejar a los niños venir a Jesús tiene la implicación de darles un buen ejemplo, porque el mal ejemplo, el mal testimonio, les impedirá venir a Cristo. Dios no quiere que tengamos la actitud de los escribas y fariseos, que le impedían a las gentes entrar al reino de Dios con su mal testimonio. En Mateo 23:13 dice Jesús: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. De ahí que el texto base nos infiera que debemos dejar a los niños acercarse a Jesús. Deja de poner obstáculos. Déjalos llegar, porque de los que sean como ellos es el reino de los cielos. Los niños también son de Dios. Dejadlos ir a Él. He querido dejar este pensamiento de Cristo de forma más amplia para que recibamos el mayor beneficio de las palabras de Cristo. Mira ahora a tu hermano de fe como un niño que hay que cuidar. Mira ahora a esos niñitos físicos que son nuestros hijos,
que también necesitan del testimonio y el cuidado tuyo y mío para que puedan venir a Jesús. Mira en tu hermano la imagen de Cristo y cuando le sirvas, piensa, estoy sirviendo a Cristo y Cristo merece el mejor servicio. ¿Qué estamos haciendo para que los niños crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué sentido le estamos impidiendo a ellos venir a Jesús? ¿Qué acciones estamos tomando para garantizar tener una niñez sólida e instruida y educada en los valores cristianos? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere que haga ahora mismo a favor de otros creyentes que también son niños en la fe y necesitan entrar al reino de Dios? ¿Soy yo un facilitador? ¿Estoy facilitando los medios para que los creyentes se acerquen a Jesús y permanezcan en Él? ¿O estoy siendo un obstáculo, una barrera, un mal testimonio que les impide venir a Jesús? ¿Cómo se están manifestando las características de los niños en nosotros? La humildad, la obediencia, el deseo de perdonar. ¿Cómo se está manifestando esa característica? Todas estas preguntas son para hacernos reflexionar sobre la necesidad de dejar a los niños venir a Jesús y ser como ellos, porque de los que sean como ellos es el reino de los cielos. Dios les ha dado a ellos el reino por herencia y en ellos es que Dios ha perfeccionado la alabanza. Recuerda, los niños son de Dios. Dejadlos ir a Él. Que Dios les bendiga. Vamos a tener la oración final para que el Señor bendiga nuestras vidas. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias Señor, te damos por compartir tu palabra. Esa palabra que no debe ser medrada, falsificada, torcida. Esa palabra que ha sido revelada hoy a nuestros corazones nos dice claramente lo que debemos hacer para entrar en tu reino. Tener un corazón de niño, ser como los niños. Estar dispuestos a humillarnos delante de ti, dispuestos a obedecer, dispuestos a perdonar, dispuestos a renunciar a todos los rencores, a todos los sentimientos malos que a veces como humanos nos arrastran hacia el pecado. Ayúdanos, Señor, en esta lucha intensa que tenemos contra las obras de la carne. Ayúdanos a reforzar nuestra vida espiritual. Ayúdanos a tener la fe de un niño cuando deposita toda su confianza en sus padres. Ayúdanos a nosotros tener toda esa confianza en ti, en tus promesas que son fieles y verdaderas. Moldea nuestros corazones. Haznos, oh Señor, obreros que estén dispuestos a hacer tu voluntad. Que nuestro gran placer sea buscar tu gloria, no nuestra propia gloria. Extirpa de nosotros todo lo que no se parezca a ti. Y haz posible que menguemos nosotros para que tú crezcas en nosotros. Sálvanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, nuestros desvíos. Ayúdanos a acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, de mala intención, y lavados nuestros cuerpos con el agua pura de tu palabra, para que no nos prostituyamos en el pecado, ni en las obras de la carne. Quita toda enemistad de nuestros corazones. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos como tú los amarías. Ayúdanos a sentir compasión por el que sufre a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, para sentir esa empatía por la aflicción de aquel que sufre. Ayúdanos a gozarnos con los que se gozan. Ayúdanos a sufrir con los que sufren. Ayúdanos a alegrarnos y cantar con los que son alegres y cantan. Bendice nuestras vidas, oh Padre Celestial. Que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos cubra
y nos limpie de todo pecado. Y que tu amor inunde nuestro ser y que podamos cumplir con el legado que tú nos has dado de dejar a los niños ir a ti y de ser como ellos. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.